Bien, teníamos ahí, estimados amigos, el resumen en el fondo de lo que fue estas últimas horas, lo que se ha ido llevando adelante en esta región, donde está, por supuesto, Rusia y Ucrania involucrados en esto, pero ahí veíamos, ¿cierto?, cómo Estambul, en Turquía, está siendo como el centro de mediación, pero también el conflicto israelí con Irán, donde, por supuesto, Qatar ha llevado una misión importante de tratar de reunir a las partes, aunque también con no mucha efectividad, pero se está tratando de hacer algo. Daniel, ¿cuál es tu apreciación de lo que está pasando a nivel internacional en los conflictos armados? Oye, antes de contestar eso, quiero contarte que nos retan, o a mí me retan, no sé si a ti, porque nunca ponemos las fechas de estos programas y cuando después la gente los ve no sabe en qué época ni en qué momento se hicieron. Entonces yo Las ponemos de inmediato, pues, no hay problema. quiero recordarle, hoy día es 23 de julio del año 2025, para que si algún día se ven estos programas en otro momento, se sepa en qué fecha estamos. 23 de Ahí, julio del año 2025. claro, ahí está puesto también en el título, acabo de ponerlo en pantalla, así que cuando busquen en YouTube, ahí va a estar la fecha también. Y me dicen que te recomiendan que los pongas siempre, porque hay una cantidad enorme de programas que nunca se ha sabido en qué época se emitieron después que pasa el tiempo. Entonces, los comentarios que a veces ven atrasados no los entienden según las circunstancias del momento o de la fecha, ¿no? Así que yo creo que poner la Vamos a fecha aceptar es muy importante. la opinión y ya está puesta ahora y vamos a ver hacia atrás de ir poniendo fecha. Don Daniel. Mira, sí, Rusia está pretendiendo seguir avanzando y de hecho ha avanzado en varios frentes en Ucrania y se ha resistido mucho a esta presión de Trump para parar la guerra que empezó desde que Trump llega al poder. Y se ha encontrado Trump con la sorpresa de que Putin está prefiriendo avanzar a un alto costo porque no le ha sido fácil, pero ha seguido avanzando hasta unas ciertas eh, posiciones que Rusia quiere alcanzar para garantizarse el control de todo el Donbass que ellos reclaman, más todas las provincias del sur hasta Crimea, al límite del Dnieper. Por lo tanto, a pesar de las presiones que Trump le ha puesto a Zelensky para que negocie, y ahora lo están haciendo en Turquía, Rusia está dispuesta al intercambio de prisioneros y a otras cosas, pero no ha detenido los ataques, incluso en algunos aspectos lo ha intensificado, y ha tenido varios logros de avances territoriales. Así que, tal como siempre hemos dicho, nosotros creemos que Rusia gana esta guerra y cuando termine probablemente la va a ganar. Y después se va a dedicar, una vez que termine la guerra, a rehacer todas sus capacidades. Por eso que Europa ve con tanto peligro el futuro, porque Rusia ya ha montado una línea industrial inmensa para este esfuerzo y esa línea industrial la va a seguir desarrollando en la posguerra, preparándose para futuros desafíos frente a Occidente, frente a Europa, frente a Ucrania o frente a terceros. Por lo tanto, Europa, que ahora bajo Trump está presionada para subir su Producto Interno Bruto en gasto en defensa al 5%, se ve muy presionada económicamente, con muchas dificultades para sostener sus pensiones para los viejos, porque el sistema de reparto que tienen en Europa no da abasto con tan poca juventud y con tantos ancianos. La natalidad ha caído tan brutalmente en Europa que no hay suficiente juventud para poder financiar el antiguo sistema de reparto de las pensiones. Y esto se agrava mucho con el aumento de los gastos en defensa que viene ahora y que ya se aprobó en casi todos los países de Europa, quizás excepto en España, que se han resistido por razones económicas también, y por el desastre que tiene el gobierno de Sánchez, ¿no? Un gobierno que viene arrastrando un estancamiento económico brutal en España y que venía antes con
Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, esto es una continuación de una crisis antigua. Y lo que ocurre es que estos conflictos se han ido sofisticando. Ahora veíamos ahí en tus audios cómo hay unas peleas entre drones en el espacio, interceptaciones de unos drones con otros. Y una cosa muy curiosa es que al final lo que más le ha resultado a estos drones chicos que atacan a las personas es la escopeta. O sea, más que el fusil, más que la pistola, más que el lanzacohetes, en fin, andar con una escopeta para poder defenderse los drones que se te vienen encima desde el aire, desde arriba. Y los soldados, más que mirar al frente, andan mirando para arriba, ¿no? Y bueno, ellos sienten los zumbidos de los drones en la última etapa de avance, pero cuando están muy altos no lo sienten. Y es muy interesante cómo se ha complejizado esta guerra de drones y se ha masificado a una escala impensada. La guerra de drones con distintos tipos de drones y distintas capacidades de cada uno de ellos. Y en el Medio Oriente, como tú muy bien dices, se está tratando de negociar en Qatar un cierto acuerdo con Israel y Irán, pero Israel no tiene mucho interés. Así es que hasta ahora las cosas no han prosperado. Trump sigue presionando para evitar un escalamiento de las guerras en el Medio Oriente, pero al mismo tiempo Trump no quiere que Irán prospere el desarrollo de las armas nucleares, así que ahí está en un dilema. Y lo que quiere Trump, fuera de parar todos estos conflictos, es este acuerdo entre los árabes y los israelíes para sacar gasoductos desde Arabia Saudita hacia Europa, pasando por Israel, pasando por Jordania, Israel, ahí metiéndose al Mediterráneo, pasando cerca de Chipre, hacia Grecia, en fin. Ese es el objetivo, como una fórmula para abaratarle los costos a Europa y para que Europa pueda tener una energía viable, de modo que pueda concentrar su esfuerzo en defensa, que es lo que Trump quiere, porque Trump al final del día lo que quiere es retirar una gran cantidad de fuerzas norteamericanas de Europa y replegarlas a Estados Unidos. Este Estados Unidos que ahora busca ampliarse con Canadá y Groenlandia, con Groenlandia casi prácticamente tomándosela y con Canadá negociando un estrechamiento y una combinación muy cercana de la defensa. Y si Canadá no lo acepta, con la amenaza de tomarse Canadá. Pero hasta ahora Canadá ha aceptado esta combinación más estrecha con Estados Unidos para la defensa. Por lo tanto, Estados Unidos en la práctica es como Estados Unidos y Canadá, como un parte de un todo, más Groenlandia, para ampliar geopolíticamente su estructura de defensa frente al Ártico, ¿no? Porque al otro lado del Ártico está Rusia. Y es notable cómo Trump en tan poco tiempo ha expandido geopolíticamente Estados Unidos a la esfera canadiense y groenlandesa, más el control creciente que está teniendo sobre el canal de Panamá, habiendo echado a los chinos de ambos bandos, de ambos puertos, en ambos sectores, en el Atlántico, en el Caribe y en el Pacífico. Así que es una movida muy interesante la que está haciendo Trump, pero por otro lado no quiere un conflicto, ni en el Medio Oriente, ni con Rusia, ni siquiera con China. Y con China, después de estos aranceles tan altos que le pusieron, han entrado en negociaciones y se han bajado mutuamente los aranceles y se está buscando algún tipo de acomodo con China. Yo no veo que Trump quiera una confrontación con China, a pesar de que ellos tienen una cierta conciencia de que como es el imperio que los va a reemplazar ahora o en el futuro, Estados Unidos está concentrando sus esfuerzos estratégicos en el este de Asia frente a China, en toda la cadena de islas periféricas alrededor de China, desde Corea, Japón hacia el sur, ¿no? Hasta el Mar del Sur de China, en combinación con Filipinas, que Filipinas dudó en una época de si aliarse con Estados Unidos, con China o mantenerse neutral. Y hubo gobiernos que fueron partidarios de entenderse con China y de desdecirse de Estados Unidos, y hubo otros gobiernos que quisieron mantenerse neutrales. Hoy día Filipinas está aliada con Estados Unidos dentro de esta cadena de islas periféricas para contener el imperio China en expansión. Y esto combinado con Malasia, con los países de la ASEAN, porque Malasia es el fin del Mar del Sur de China. O sea, el Mar del Sur de China llega hasta Malasia. Malasia tiene dos partes, una parte de la península malaya y la otra parte es la isla de Borneo, que la parte norte de la isla de Borneo es Malaya, es de Malasia.
y la parte sur de la isla de Borneo es parte de Indonesia. Indonesia, a su vez, también es parte del ASEAN, y el ASEAN se ha declarado en general neutral. No quieren pelearse con los chinos, se quieren acomodar, quieren comerciar con China, pero tampoco quieren que China los pase a llevar y les ponga un pie encima. Así es que Estados Unidos ha estado combinándose, negociando con Australia y con otros países, con los países de la ASEAN, a ver si pueden ayudarlos un poco a contener a China. Ellos dicen que no, que lo que hay que hacer con China es comerciar, que China no es una amenaza real, que China no ha entrado en ninguna guerra en los últimos 40 años. Por lo tanto, esa idea de que China es una amenaza militar es más bien un relato que una realidad. China lo que quiere es comercio, es intercambio, es desarrollo industrial, tecnológico, seguir creciendo con su economía, seguir sacando a la gente de la pobreza. Y si bien es un régimen dictatorial, no es realmente un régimen comunista que pretende expandir la revolución comunista, porque no lo están haciendo. Ellos no interfieren, no intervienen en las políticas internas de los países, en los aspectos políticos. Sí les interesa mucho las oportunidades económicas. Por lo tanto, el discurso que hay ahora es que China, en el ASEAN me refiero, los países del ASEAN son los países del sureste de Asia. Entre ellos está Vietnam, está Camboya, está Tailandia, está Myanmar, está Indonesia, en fin. ASEAN significa Association of the Southeast Asian Nations, la Asociación de los Países del Sureste de Asia. Y ellos creen, igual que China, que lo que hay que hacer con China es comerciar y seguir desarrollándose, tanto ellos como China en forma combinada, y los países que están en esta combinación estratégica de resistencia a China también deben comerciar con China. Y de hecho Japón, que es una de las principales potencias de la periferia, tiene grandes industrias dentro de China, lo mismo que Corea, y lo mismo que el propio Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una parte muy grande de su industria dentro de China, a pesar de que ha estado sacando parte de esa industria, tratando de devolverla a Estados Unidos, pero en una proporción muy pequeña. De hecho, lo que se ha sacado de China, de la inversión norteamericana, es del orden del 12 o 13%. No es más que eso, porque para Estados Unidos le sigue siendo muy conveniente la combinación con China por lo barata que es su mano de obra y lo altamente capacitada y técnica, la disciplina que existe, no sé, en la industria china, una disciplina que no existe en Occidente. Y en todo caso, han estado aumentando las inversiones en la India. La India es la otra alternativa a China. La India tiene costos más bajos y tiene una gran capacidad técnica y tecnológica, pero tiene algunas carencias que Estados Unidos echa de menos y que las tiene China, pero no las tiene la India. Como por ejemplo un atraso en infraestructura gigantesco. O sea, moverse dentro de la India con el tráfico es casi imposible, ¿no? Y eso no existe en China porque existen supercarreteras con pasos de nivel de todo tipo, y la fluidez del tráfico y la movilidad dentro de China es una cosa que a la India le falta mucho. Se calcula que 10, 15, 20 años le va a tomar a la India crear una infraestructura de carretera y de vías, incluso dentro de las ciudades, al nivel de China. Así que esa es la situación. Ahora, dentro de Estados Unidos existe un conflicto que muy poca gente entiende, muy fuerte entre el establishment y Donald Trump, entre los grupos tradicionales y Donald Trump, entre los grupos demócratas y Donald Trump, entre el famoso Estado profundo y Donald Trump. Y toda esta guerra del gobierno de Donald Trump en contra de la política woke y toda la ideología de la Agenda 2030 y la Agenda 2045 y el LGBTI y todas estas cosas. Y esa guerra interna, casi secreta diríamos, que muy poca gente conoce, está muy respaldada en la prensa hacia el bando demócrata, diríamos yo. Y la resistencia nacionalista, antiglobalista, está más bien en Internet. Entonces hay un choque muy fuerte entre la prensa tradicional y las redes privadas o las redes públicas de Internet, donde hay mucho más libertad para contar los hechos y las verdades, frente a una prensa que está muy dirigida
y que es muy anti-Trump. Hay una cadena de prensa en Occidente muy anti-Trump, en contraste con esa prensa más bien privada, como esto que estamos viendo aquí entre nosotros dos, donde la gente puede opinar mucho más libremente y mucho más informadamente, sin censura y sin prejuicio, porque la prensa está con un relato que está preprogramado y hay cosas que en la prensa no se pueden decir y otras cosas que se pueden decir. En cambio, en Internet sí hay mucho más libertad, a pesar de que también hay censura en Internet, pero hay mucho más libertad. Sí, mira, hay una pregunta que me parece interesante que la realiza Sergio Cerda aquí en el chat y a ver si tú, de acuerdo a tu apreciación, la puedes responder. ¿Por qué Estados Unidos nunca ha tomado muy en serio la estrategia comercial con Sudamérica, siendo que tenemos mucha materia prima y estratégicamente muy privilegiados? Yo creo que Estados Unidos siempre ha aprovechado las materias primas de América Latina. Lo que pasa es que han habido tendencias distintas dentro de los gobiernos de Estados Unidos en combinación con América Latina. Por ejemplo, los demócratas estaban mucho más dispuestos a tolerar el movimiento bolivariano, el socialismo del siglo XXI y todas estas revoluciones ideológicas neomarxistas y progresistas que se han estado dando en América Latina. Trump ha estado muy en contra de eso. Dentro de Estados Unidos hay una división al respecto. Y las empresas norteamericanas se han visto afectadas por estas revoluciones bolivarianas y a su vez ha entrado muy fuertemente las inversiones chinas con una serie de ventajas. En primer lugar, porque China tiene muchos capitales, una cantidad de ahorro interno que le permite inversiones gigantescas en América Latina a un nivel, incluso combinadas a nivel estatal, a un nivel que las empresas privadas norteamericanas no están ejecutando. Y hacen estos proyectos como el puerto de Chancay, o como el tren transoceánico, como carreteras transoceánicas entre el Pacífico y el Atlántico, y una serie de proyectos inmensos que Estados Unidos no está ejecutando porque generalmente lo hacen las empresas privadas, no el Estado, y los chinos lo hacen a través del Estado, a pesar de que en general China tiene un sistema capitalista. Entonces, yo no sabría pensar que Estados Unidos no está aprovechando hasta donde puede las materias primas de América Latina. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene casi todo, o sea, además de ser una potencia industrial, un poco desindustrializada en las últimas décadas por la competencia china, pero sigue siendo una potencia industrial y ahora está recuperando una parte de su industria perdida anteriormente con las políticas de Trump, pero también tiene una enorme capacidad agrícola, Estados Unidos gigantesca. Por lo tanto, las posibilidades de venderles materias primas agrícolas nuestras, por ejemplo, Argentina, que siempre fue un gran exportador agrícola, no hay una ventaja tan clara porque casi todo lo que produce Argentina también lo produce Estados Unidos. Y lo que producimos nosotros, inclusive los vinos y todas estas cosas donde tenemos ventajas comparativas, también lo produce Estados Unidos. Aún así, nosotros le vendemos fruta por una cuestión de temporada a Estados Unidos, porque tenemos temporadas distintas, y eso se aprovecha bastante en el caso chileno. Y también Estados Unidos tiene ventaja de tener buenos productos nuestros a través de esa importación. Pero curiosamente, el mercado chino ha sobrepasado a Estados Unidos y ha pasado a ser más importante, incluso para América Latina, que el de Estados Unidos. Así que ahí se ha quedado atrás, ¿no? Respecto a, no sé, las prioridades. Para nosotros el comercio con China es vital porque es una gran fuente de ingresos. Y por eso que nosotros tenemos como socio comercial a China primero y a Estados Unidos después, a pesar de ser occidentales y tener una tendencia más democrática y más pro nuestra civilización occidental. Pero, repito, China no está interviniendo políticamente en el frente interno como lo hacen los movimientos bolivarianos, que más bien responden a un comunismo antiguo, el comunismo soviético, a pesar de que el comunismo de la Unión Soviética ya no existe y la Unión Soviética ha sido reemplazada por Rusia, una Rusia disminuida, donde ha perdido muchos estados, pero ese comunismo de origen soviético antiguo
persiste en América Latina. Y ese comunismo de origen soviético no es el comunismo chino, porque el comunismo chino, a diferencia de los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, en fin, lo que fueron los argentinos con Kirchner, o lo que es hoy día Brasil con Ignacio Lula da Silva, son mucho más intervencionistas. Los chinos no son intervencionistas, solamente les interesan las oportunidades comerciales y económicas. Y claro, comprar todas las empresas que pueden, en el caso chileno, la electricidad, pero no intervenir políticamente en el frente interno. No lo hacen. Así que eso es una ventaja para nosotros. Sí, claro, y para que la gente tenga claro de lo que dice Daniel con respecto a que China de todas maneras es un socio comercial importantísimo. Yo les voy a volver a repetir lo que en los años 80, en una reunión de empresarios, el general Pinochet dijo claramente: ustedes saben lo que yo pienso de los chinos comunistas, pero si nosotros logramos venderle como chileno una manzana a cada chino, tendríamos el problema económico de Chile solucionado. O sea, eso ¿qué nos quiere decir? Efectivamente lo que dice Daniel, que tampoco nos podemos cerrar a que un país determinado tenga una tendencia política, si también puede ser un gran socio comercial nuestro, independientemente a que efectivamente China no se está inmiscuyendo en las políticas internas de los países. Y eso es lo importante. O sea, aquí, y yo te quiero llevar un poquito en este programa, mira qué interesante resultado a raíz de lo que tú dijiste, Daniel, porque nos podemos movilizar para Cuba. Cuba recibió por mucho tiempo ayuda de Rusia, ¿cierto? Y también de Venezuela. Pero Venezuela, como en este momento está totalmente quebrada, ya no le está dando esa ayuda tremenda que se le daba a Cuba. Y en el último viaje que realiza Díaz-Canel a Rusia, también se volvió con el rabo entre las piernas, porque con el conflicto que tiene Rusia con Ucrania, le dijo a Díaz-Canel que no lo iba a apoyar, ¿cierto?, de la manera que lo estaba apoyando. Por lo tanto, Rusia no está apoyando de la manera que lo hacía anteriormente a Cuba. Cuba va perdiendo, y como Cuba no está produciendo absolutamente nada por el régimen imperante en este momento en la isla, entonces están con muchas dificultades, sin luz, sin agua, están sin comida, está en una situación bastante caótica. Pero ahí aparece de nuevo doña Janet Jara, para entrarlo a cierto a la actualidad, diciendo de que el grave problema de Cuba es el bloqueo de Estados Unidos. Y yo dije en uno de los programas: ¿es que acaso Cuba no puede negociar con otro país? ¿Es que acaso Cuba depende exclusivamente de los Estados Unidos? Esa es la poca capacidad que tienen los izquierdistas, los zurdos comunistas, marxistas, leninistas, como dices tú, que se quedaron con un comunismo del pasado, de que el grave problema de ellos es Estados Unidos. No, oye, si pueden negociar con medio mundo, entonces ¿de qué bloqueo me hablan? A lo mejor no puedes hacer comercio con Estados Unidos, pero no se te acaba el mundo si no comercias con Estados Unidos. Claro, podría ser un socio importante, pero ¿qué le va a vender Cuba a Estados Unidos? Después de haber sido el mayor exportador de caña. ¿Te acuerdas que me acuerdo que tú en un programa anterior, hace tiempo atrás, diste a conocer cómo Cuba era de rico antes que llegue la revolución cubana? Entonces, eh, Cuba no puede negociar con otros países. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Por qué tanto que solamente el problema lo tiene porque Estados Unidos no lo tiene bloqueado? Yo no encuentro absolutamente válida ese argumento. Claro, todos los regímenes socialistas llevan a la extrema pobreza. El caso más evidente es Cuba y también después Nicaragua. Lo hemos visto en Venezuela. Han salido 8 millones de personas arrancando a Venezuela para poder comer. Y los que viven en Venezuela viven un poco las platas que le mandan desde el exterior, estos 8 millones que han encontrado trabajo en otros países. Y con remesas que les mandan pueden sostener a otros millones de venezolanos internamente. Pero el nivel de producción interna en Venezuela ha ido cayendo, y la pobreza ha ido aumentando, y la democracia se ha perdido, se han robado las elecciones y se ha consolidado esta dictadura comunista, ¿no? Eso es evidente. Así que yo lo veo súper claro, no hay más explicación. Ahora, si alguien no lo quiere ver, es parte de su propia torpeza.
pero el socialismo siempre lleva a la extrema pobreza. Sí, pero bueno, lamentablemente es así y la gente que no lo quiere ver o la gente que quiere ocultar la información es porque efectivamente tiene otro tipo de intereses. Nosotros lo vivimos en Chile y de ser el único país que sacó, ¿cierto? Pero violentamente, para no decir de golpe, al comunismo, y también lo devolvió con gloria y majestad. Entonces estamos con serias novedades y nuestro pueblo sigue pensando en lo mismo. O sea, y ahora tenemos una candidata marxista-leninista que también es octubrista. Y esas son serias, pero serias novedades las que tenemos en realidad. No sé cómo la gente no se da cuenta del grave problema que se nos puede venir encima con prácticamente la continuidad de lo que estamos viendo. Pero vamos a poner un video ahí que habla un poquito de Cuba para entrar, ¿cierto?, en la materia misma del sistema. A ver, ¿qué es lo que dice el video? Cuba, la isla que alguna vez fue un paraíso, se convirtió en una zona arrasada y en ruinas. Después de años de comunismo, el país se hunde cada vez más sin encontrar un piso. Calles destruidas, edificaciones que están a punto de derrumbarse, gente sin trabajo y con hambre, no se cubre ni siquiera las mínimas necesidades básicas. Todo esto es una imagen común en toda la isla. Hay una situación de emergencia que está más allá de una emergencia sanitaria, es una crisis humanitaria. Si fuera a clasificar la situación, es grave. Y está cada vez más cerca al punto de implosión. Incluso el sector turístico se ve afectado. De ser un destino internacional por la belleza natural de las playas, pasó a ser un lugar cada vez menos visitado por los viajeros. Los cortes de luz, hasta de 20 horas por día, la falta de buen servicio de internet, la escasez de productos e incluso la decadencia social y el temor a la dictadura cubana hacen que los hoteles tengan una ocupación del 25%. El país está sumido en un infierno y una situación económica que parece no tener fin. Su principal ingreso es el turismo y las cifras son demoledoras. En el último año bajó 10% la llegada de viajeros internacionales, lo que marcó el peor número en 17 años. Pero los cubanos son los que más sufren, porque la falta de energía, la escasez de agua y las calles repletas de basura se convierten en un combo explosivo que repercute en la salud de la población. Hay seria situación con el agua. No podía citar, por ejemplo, ningún municipio en específico porque el problema es generalizado. El caso mío es esporádico. Bueno, los momentos más difíciles es de no entrar agua en 4 días y la cisterna vacía. Entonces yo he tenido que ir a bañarme para casa de un hijo mío, ir a comer a casa de un hijo mío, porque no tenía agua aquí para nada y yo vivo sola. A los problemas sanitarios se suma el hambre. La gente no tiene para comer y hace largas filas para conseguir un pedazo de pan. A la trágica realidad social de Cuba se agrega la falta de libertad, la imposibilidad de tener un discurso diferente al gobierno comunista y la falta de internet para evitar que las voces disidentes se propaguen en las redes. Los opositores al castrismo son perseguidos y encarcelados. Cada vez más cubanos intentan escapar del régimen comunista y salir de la isla en busca de un destino y un futuro mejor. La destrucción del país no se detiene y sin cambio de ciclo no habrá futuro. Interesante el reportaje, ¿eh? Yo lo vi, fui 2 veces a Cuba y bueno, iba a estos hoteles espectaculares, pero me arrendaba una motoneta y me iba a meter a todos los pueblitos. Y ahí veía la pobreza extrema y conversaba con la gente y la gente era temerosa de hablar contigo. Incluso individualmente me sacaban para el lado y me decían, lo que pasa es que yo no puedo hablar, no podemos hablar, mucho menos delante de otras personas.
muy temerosa toda la gente, muy temerosa, por un régimen de mucho control por cada esquina, por cada cuadra. Así es que es muy interesante ir a Cuba y constatar personalmente cómo el comunismo te lleva a la extrema pobreza y a esta tiranía irreversible, donde la gente arriesga su vida por arrancarse del lugar. Claro, pero no te olvides que Janet Jara dijo que Cuba era una democracia diferente. No es Bueno, una ella quiere instaurar una dictadura. dictadura acá, una dictadura comunista, y quiere ser la privilegiada, porque el Partido Comunista, que es como el 1% de los cubanos, tiene todos los privilegios. El Partido Comunista vive muy bien y tienen un poder impresionante, pero es el 1%, el 99% está sometido a esta barbarie. Y es lo mismo que quiere hacer el Partido Comunista en Chile, a través de la señora Jara y otros. Engañar a la opinión pública para que voten por ella y después ir instaurando gradualmente, con cambios constitucionales y todo, una dictadura irreversible, como lo hicieron en Venezuela, Nicaragua, en fin. Así que ojalá que no nos pase, ¿no? Mira, hay un cubano que tomando las palabras de Janet Jara, él le responde en un video. Bueno, hoy día que están en una situación muy compleja por una decisión de Estados Unidos que realmente los tiene asfixiados. Este es el tipo de gente que cuando se entera de una violación le echa la culpa a la violada diciendo que es que llevaba minifalda. Entonces esta lacra, esta basura, porque eso es lo que es esta señora, una basura. Esta es una bolsa de basura. Esto es una bolsa de basura disfrazada de gente. Esta señora está negando las violaciones de los derechos humanos en Cuba por la simple y sencilla razón de que ella es una asquerosa bola de mierda comunista. Los fusilamientos, las persecuciones, las expulsiones, los encarcelamientos, las torturas, la represión, todo lo que ocurre en Cuba, ella lo oculta porque ella es una asquerosa comunista aliada del régimen castrista. Y si eres aliado del régimen castrista y eres capaz de callar lo que hace el régimen castrista y eres capaz por conveniencia politiquera de ocultar lo que ocurre allí, no hay que explicarle a nadie de lo que esta asquerosa comunista será capaz si llega al poder en Chile. Si usted no lo ve, es porque usted no lo quiere ver. Pero ¿cómo es eso que cuando se trata de Cuba, no, nosotros tenemos que respetar lo que ocurre porque cada país es independiente en su toma de decisiones? Y cuando hablas de Argentina, Milei es un fascista. Ahí sí no hay respeto a lo que deciden los argentinos. Cuando hay que hablar de Cuba, hay que respetar a los cubanos. Cuando hay que hablar de Argentina, es un fascista. Asquerosa, chica, por favor. O sea, ¿de qué estás hablando tú? Defendiendo una dictadura. Y por supuesto la tipa se enreda. Siempre, cuando le toca defender estas cosas. Porque claro, el que defiende lo indefendible siempre se cae. Interesante. Sí, bueno, Con eso, es muy evidente. Evidente. Con ese video, ¿cierto? Ponemos fin a esta parte del programa para entrar a lo que está esperando la gente. A lo que usted ha estado estudiando, mi estimado Daniel, y quieren seguir escuchando parte de la historia tan importante y tan interesante de don José Miguel Carrera. William Yates. William Yates era un oficial inglés, teniente, joven, que conoció a Carrera cuando estaba en Argentina, quedó muy impresionado con Carrera y lo siguió. Y participó en todas las campañas federales de Carrera en Argentina, cuando Carrera estaba exiliado, después que fue presidente de Chile, y cuando O'Higgins y San Martín lo desplazaron y le impidieron volver a Chile, y lo persiguieron. Él trajo una flota a Estados Unidos que se la quitaron, y lo que hizo Carrera es montar una imprenta en Uruguay y promover las ideas federales para resistir de parte de las provincias al centralismo de Buenos Aires. Una época en que ya las guerras federales habían empezado. Yo en alguna oportunidad dije en otras veces que Carrera fue el que cambia las guerras federales desde una posición defensiva, porque los federales se estaban defendiendo de los ataques de Buenos Aires sobre Entre Ríos, sobre Santa Fe y sobre otros lugares. Y él lo que le propone
a Francisco Ramírez, que era en esa época jefe del ejército de Artigas en Entre Ríos, le propone tomarse Buenos Aires. Y eso fue un cambio, fue una novedad, fue una cosa impensada para los federales hasta ese momento. Y ellos, cuando vieron que Carrera estaba predispuesto a ayudarlos, a orientarlos, a dirigirlos en esta campaña, estuvieron dispuestos, y Francisco Ramírez se moviliza a Santa Fe, que es la provincia que está al lado de Entre Ríos, y le propone al militar que estaba a cargo, que era Estanislao López, y que había sido recientemente consolidado como gobernador de Santa Fe, aliarse entre la gente de Entre Ríos y Santa Fe bajo la dirección del chileno José Miguel Carrera, y mover sus fuerzas de Entre Ríos y de Santa Fe para invadir Buenos Aires, cosa que hasta ese momento nunca había ocurrido. Porque lo que había pasado hasta hacía poco era que el gobierno de Pueyrredón había lanzado ofensivas contra todos estos lugares. Y lo otro que hemos descubierto leyendo estos libros y leyendo este otro, este se llama, no sé si se alcanza a ver ahí, San Martín y José Miguel Carrera, de Joaquín Pérez, que es un profesor de historia de la Universidad Eva Perón, una universidad que existía antes, parece que no existe ahora, pero lo que él escribe es sumamente interesante y muy objetivo, donde relata estos mismos hechos que está hablando acá William Yates, y lo que plantean es exactamente lo mismo, a pesar de que hay ciertos historiadores argentinos que no quieren reconocer que Carrera dirigía las guerras federales. Dicen que no, que las dirigía Francisco Ramírez, que las dirigía Estanislao López, y que Carrera a lo más era un asesor. Y cuando ponen los titulares de la historia argentina, nunca mencionan a Carrera. Y lo ven como una persona esporádica que no tuvo mayor trascendencia, pero la verdad es que el que dirigía la guerra ofensiva contra Buenos Aires era el propio Carrera, y el que propone esto es el propio Carrera, y el que los convence y el que los orienta y les dice cómo hacerlo es Carrera. Y con ellos, Carrera se toma Buenos Aires después de la batalla de Cepeda. Curiosamente, después de Cepeda, Carrera redacta unos acuerdos y firma finalmente un tratado, el Tratado del Pilar, entre los federales y el gobierno de Buenos Aires, y logra derribar al directorio que dirigía Martín de Pueyrredón. Y una de las cosas curiosas que he encontrado leyendo estos libros es que Martín de Pueyrredón estaba aliado con los portugueses, porque los portugueses habían invadido Río Grande do Sul y después habían invadido la provincia oriental del Uruguay. Y José Artigas estaba resistiendo esta invasión portuguesa hacia Uruguay, y era lógico que la gente de ahí resistiera la invasión portuguesa, pero Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Plata, o sea, lo que después fue Argentina, aliado secretamente con los portugueses, porque estaban pensando a través de la logia, la banda argentina de la logia Lautaro, estaban pensando en una monarquía para gobernar Sudamérica, y estaban pensando, no sé, en el príncipe de Orange, que después fue rey de Francia, o que podía haber sido rey de Francia, o estaban pensando en algún Braganza de la dinastía de los reyes de Portugal, o estaban pensando algún hermano de Fernando VII, que no fuera Fernando VII, que también se desechó. La logia no tenía muy claro a qué rey iban a poner. Incluso algunos hablaban de que había que restablecer el gobierno inca con algún caudillo sudamericano que fuera descendiente del Inca. Incluso se pensó en Andrés de Santa Cruz por su vínculo con los incas en algún momento. Pero la logia estaba pensando en una monarquía. Después de la historia, los historiadores oficiales del siglo XIX y XX, incluso hasta ahora, muchos de ellos tratan de esconder el carácter monárquico de San Martín, de O'Higgins, de Pueyrredón. Y la verdad es que todos estos relatos de esa época indican que efectivamente la logia buscaba un sistema monárquico y un sistema bastante dictatorial y bastante centralizado. Y frente a eso, los federales resistían en Argentina el poder un poquito arbitrario de Buenos Aires, que le sacaba muchos impuestos cuando ellos querían exportar sus productos. La aduana de Buenos Aires le sacaba demasiados impuestos,
y por eso Buenos Aires era tan rica y las provincias se empobrecían, y por eso vino esta resistencia, que la observó Carrera cuando estaba exiliado en Montevideo, y él promovió las ideas federales durante un año a través de su imprenta, y después interviene físicamente con Francisco Ramírez, que era jefe del ejército de Artigas en la banda occidental, porque en la banda oriental había otro ejército de Artigas que el mismo Artigas dirigía contra los portugueses, pero tenía un segundo ejército, incluso más grande, atrás, al otro lado del río, en Entre Ríos. Entre Ríos se llama así porque habían dos grandes ríos en los dos bordes de Entre Ríos. Y Carrera se va a hablar con Francisco Ramírez, le roba su ejército a Artigas y convence a Francisco Ramírez de invadir Buenos Aires, y se combinan con Santa Fe y bajo la dirección de Carrera invaden Buenos Aires y se toman Buenos Aires. Y ahí viene el Tratado del Pilar, que muchos dicen que lo redactó personalmente José Miguel Carrera, porque tanto Estanislao López como Francisco Ramírez recurrían a Carrera cada vez que había que hacer proclamas, que había que hacer escritos, que había que elaborar desarrollos doctrinales complejos, porque Carrera era mucho más culto, sabía redactar muy bien, era muy letrado, y por eso que le piden a él que redacte el Tratado del Pilar en combinación con algunas autoridades de Buenos Aires que se habían sometido, y Carrera, respaldando a Ramírez y a López, negocia con estas autoridades de Buenos Aires sometidas, y entre todos redactan el Tratado del Pilar. Y el que lo hace físicamente, sin decirlo públicamente porque lo mantuvieron en secreto, el que hace físicamente la redacción del Tratado del Pilar es el propio José Miguel Carrera, con algunas modificaciones que le hacen después de las negociaciones con las autoridades de Buenos Aires, y se van haciendo pequeños ajustes, pero la redacción final, después de estos ajustes, la vuelve a hacer José Miguel Carrera. Y el Tratado del Pilar es un tratado escrito por el chileno José Miguel Carrera, con combinación con Francisco Ramírez, con Estanislao López y con las autoridades de Buenos Aires sometidas después de que los federales ganaron la guerra. Y es ahí cuando Francisco Ramírez se obsesiona por poner a Carrera de jefe de Estado, de presidente de Argentina. No querían llamarlo director supremo porque ellos habían derrocado al directorio y querían que ahora se llamara gobernador de las Provincias Unidas del Plata, que incluían a Buenos Aires y todas las provincias. Así se llama, gobernador. Y quisieron que Carrera fuera el gobernador. Carrera se negó. Y también ciertas autoridades principales de Buenos Aires propusieron lo mismo. Ciertas autoridades principales de Buenos Aires que eran partidarios de los federales. Curiosamente había gente razonable en Buenos Aires que creía que los federales tenían razón. Y ellos también, además de Francisco Ramírez, propusieron a Carrera que asumiera como gobernador, o sea, algo así como presidente de Argentina. Carrera se negó, pero sí consiguió poner a un personaje con el cual estaba muy combinado, que se llamaba Manuel de Zarratea, y Manuel de Zarratea asume como jefe del Estado, como gobernador de las Provincias Unidas del Plata, o sea, lo que después ha sido llamado Argentina. Y Carrera, aprovechándose del gobierno de Manuel de Zarratea, se aloja en la casa de este hombre, que era muy rico además, que tenía una tremenda casa en Buenos Aires. Carrera vive con él y lo aconseja todos los días. Y una de las cosas que le pide a cambio Carrera es que le ayude a sacar todos los chilenos que hay en distintos regimientos argentinos para formar un regimiento chileno, o un ejército chileno lo llaman, ¿eh? Incluso lo llaman ejército restaurador. Y una de las cosas curiosas que descubro acá en estos relatos es que los húsares de la patria prácticamente se quedan vacíos cuando Carrera empieza a sacar tropas, porque casi todos los húsares de la patria, las tropas, los soldados, eran chilenos. Y digo los húsares de la patria porque era uno de los regimientos más formidables que tenía Argentina. Y curiosamente el ejército más formidable que tenía Argentina estaba compuesto por chilenos, no por los oficiales, sino que por los soldados. Y Carrera tenía sus propios oficiales, y con los cuales, dirigidos por José María de Benavente, pudo reorganizar un regimiento también de húsares, pero no se llamaban húsares de la patria, se llamaban
húsares de la Gran Guardia. Y Carrera, dicen algunos que usaron los mismos uniformes los húsares de la Patria, otros dicen que no, que se confeccionaron uniformes nuevos o que se tiñeron estos uniformes de húsares de la Patria con otro color para darles las tonalidades y todo el cordonaje de los húsares de la Gran Guardia, que era un regimiento que Carrera había tenido en Chile y que copia en Argentina, apoyado por su hermana Javiera Carrera, que coordina un montón de matronas y mujeres chilenas y otras partidarias de los federales que le ayudan a confeccionar estos uniformes para el nuevo regimiento de húsares de Carrera. Ahora, no todos eran húsares, algunos de las unidades de Carrera eran de otras características, no estoy seguro de qué tipo, y algunos eran más bien como montonera, pero se calcula que alrededor de 500 o 600 hombres de las tropas de Carrera eran húsares, y otros 300 o algo así que se juntaron después, él llegó a juntar 900 hombres, tenían otros tipos de uniforme o eran más irregulares sus uniformes. Algunos dicen que andaban con chiripá, al estilo gaucho, y con ponchos, y con estos sombreros que ellos usaban muy insistentemente, los sombreros con alas, porque había mucho sol en las pampas argentinas, y estos gorros elevados de los húsares no les servían tanto para poder capear el sol. Así que, si bien cuando había que uniformar a los húsares usaban esos gorros altos, muchas veces usaban los gorros con aletas hacia los lados. Bueno, es muy interesante cómo Carrera sale después con su ejército recién formado, que lo va desarrollando en Chacaritas, un lugar cercano a la Buenos Aires Central. Hoy día Chacaritas está dentro de Buenos Aires. Y ahí organiza durante un par de meses su nuevo regimiento o su nuevo ejército restaurador, bajo la dirección de José María Benavente. Lo preparan, lo entrenan, descubren que todos los soldados chilenos que él logra sacar son veteranos. Hay gente que había peleado en Chile en las guerras por la independencia. La gran mayoría de ellos eran, curiosamente, realistas, chilenos realistas capturados después de las batallas en Chile, mandados a Argentina y distribuidos en distintos regimientos. En vez de, no sé, si habían 600 hombres, los llevaban 10 para allá, 10 para el otro lado, y dentro del mismo regimiento los separaban, para que no hubiera ningún grupo de más de 2 o 3 chilenos en alguna unidad. Los separaban en las escuadras y en las secciones y en las compañías, para que no se combinaran los chilenos, porque podían ser una fuerza desafiante dentro de la disciplina del regimiento. Pero Carrera los junta a todos y les propone volver a Chile y recuperar la libertad. Incluso los que antiguamente eran realistas quedan fascinados con Carrera después de conocerlo, después de escucharlo y después de someterse a este entrenamiento tan efectivo a que lo somete José María Benavente. Y es así como Carrera forma un ejército bastante formidable. Y durante bastante tiempo el gobierno de Manuel de Zarratea se sostiene en la medida que está este ejército de Carrera ahí en Chacaritas. Más tarde se van a la costa de Grondona, un poco más lejos, y cuando se aleja el regimiento de Carrera o el ejército de Carrera, los porteños tratan de levantarse para votar al gobierno, y él tiene que volver un poco al interior de Buenos Aires para respaldar a Manuel de Zarratea y que no lo voten. Y en eso se la llevan durante bastante tiempo, hasta que de repente viene Alvear, que aparece llegando desde Uruguay, y Alvear, aprovechándose que Carrera tiene tanto poder en el gobierno de Manuel de Zarratea, quiere hacerse él proclamar primero jefe del ejército y más tarde busca reemplazar a Manuel de Zarratea y convertirse en gobernador, algo así como presidente de Argentina. Y ahí hay problemas, ¿no? Y se crea un cortocircuito entre Manuel de Zarratea, el mismo Carrera y Alvear, porque Alvear desordena la situación. Y Carrera le tenía gran lealtad porque habían peleado juntos contra Napoleón en Europa, pero al mismo tiempo entendía que Carrera estaba desordenándole su proyecto, porque él estaba combinado con Manuel de Zarratea y no con Alvear. Alvear llegó de repente de sorpresa. Aún así, Carrera le dice que no va a intervenir en estos conflictos internos entre ellos, pero en un momento dado Alvear es acosado por tropas enemigas a su causa dentro de Buenos Aires, y Carrera debe intervenir y meterse a Buenos Aires a salvar a su amigo Alvear y a muchos oficiales que lo seguían.
porque Alvear era muy querido en las tropas, entre paréntesis, pero no era querido en la población civil, porque de repente era un poquito excesivo con el licor, con el trago, y cometía excesos, y Carrera siempre le llamaba la atención sobre este punto. Bueno, el hecho es que al final Carrera se trata de volver a Chile y con este esfuerzo por volver a Chile debe salir de Buenos Aires, y es ahí cuando con el tiempo votan al gobierno y lo reemplazan. Y Carrera tiene que volver a combinarse con Estanislao López y con Alvear en esta oportunidad para mover su regimiento de vuelta a Buenos Aires para retomárselo. Ahora sin Francisco Ramírez, porque Francisco Ramírez debió intervenir en Uruguay para pelear contra los portugueses, y ahí se encontró con el conflicto con su jefe, con Artigas, que le dice: ¿por qué usted se fue con Carrera cuando yo le había ordenado fusilar a Carrera, que está desafiando mi autoridad? Entonces entra en conflicto Francisco Ramírez con Artigas, y hay una guerra civil en el bando federal entre Artigas y Francisco Ramírez. Entre Artigas, enemigo de Carrera, y Francisco Ramírez, aliado de Carrera. Y Carrera le interesa mucho que en ese conflicto se imponga a Francisco Ramírez, que gane, que no gane Artigas. Y efectivamente, en la dinámica de los conflictos internos que ellos tienen y los combates que hay, Artigas termina por ser desplazado y se impone en el ejército de la banda de Entre Ríos y de la banda de Uruguay. Se impone Francisco Ramírez y tiene que irse al exilio. El famoso Artigas, que había sido un prócer anterior, ¿no? Y todo fue porque Artigas desafió a Carrera, y al desafiar a Carrera terminó siendo desplazado y terminó muriendo después en el exilio en Paraguay muchos años después, y perdió todo su poder solo por haber desafiado a don José Miguel Carrera. Bueno, es así como Carrera, porque estaba Francisco Ramírez en estos conflictos con Artigas en Uruguay, no puede intervenir Francisco Ramírez con Carrera para retomarse Buenos Aires después que habían votado a Manuel de Zarratea. Y es así como Carrera se mueve solo, y lo acompaña Estanislao López. Según William Yates, Carrera llevaba 600 hombres en ese momento, y Estanislao López lo acompaña con 400 más. En total juntan 1000 hombres y se enfrentan a un ejército argentino que algunos dicen que tenía 4000 hombres, otros dicen que tenía 5000, otros dicen que tenía 3800. Ya hay distintas fuentes ahí. El hecho es que se produce una gran batalla nueva en la Cañada de la Cruz. La anterior había sido en Cepeda, esta vez en la Cañada de la Cruz, donde interviene bajo la dirección del ejército José Miguel Carrera, con Estanislao López, con fuerzas menores, y con el comandante García, en distintos flancos, porque el ejército se divide en tres fuerzas. Las fuerzas principales al centro, los húsares chilenos. Intervienen en el flanco izquierdo Estanislao López, en el flanco derecho el comandante García, y finalmente la batalla parece perdida para los federales, pero ahí interviene Carrera con sus húsares, con José María Benavente, y dan vuelta a la batalla y finalmente la ganan. Y vuelven a restaurar el gobierno de Buenos Aires para los federales, a pesar de que ellos no se meten al interior de Buenos Aires, sino que se mantienen en la periferia. En fin, después hay un tercer intento, ya cuando Chico Ramírez logra derrocar a Artigas y puede volver a las intervenciones en la guerra contra Buenos Aires más tarde, porque Buenos Aires se rehace y trata de reiniciar la guerra por tercera vez. Ahí interviene también Francisco Ramírez, pero ya Carrera se había estado alejando hacia el occidente, hacia Chile, con el afán de volver a Chile. Y le pasan muchos conflictos a Carrera en esa vuelta, en muchos de los cuales Carrera tiene pleno éxito, en otros logra encerrar a Bustos en Córdoba, pero Francisco Ramírez lo llama para que vuelva desde el occidente hacia el oriente, hacia la costa, para ayudar a las fuerzas federales nuevamente, por tercera vez, para su enfrentamiento contra Buenos Aires. Y Carrera vuelve, después de que ya se estaba acercando a Chile, vuelve con su ejército hacia la costa a ayudar a Francisco Ramírez. Ahora, entre medio ocurrió un desastre muy grande, que fue que al ejército de Carrera lo destruyeron en San Nicolás, mientras Carrera
se fue a unas negociaciones al norte con Estanislao López y con un enviado del general Dorrego, o el coronel Dorrego, que venía con el ejército de Buenos Aires. Dorrego lo engañó, lo sacó de la jefatura de las fuerzas y atacó sus fuerzas de noche cuando ellos estaban desprevenidos y capturó alrededor de 500 chilenos y murieron en el combate como 150 chilenos y otros 150 chilenos lograron arrancarse con José María Benavente y, para no ser capturados después de que los pillaron de sorpresa. Pero le habían quitado todos sus caballos. Logró José María Benavente salvar solamente 150 caballos, pero ellos tenían como 3.000 caballos para estos 1.000 hombres que tenía Carrera en ese momento, porque tenían caballos principales y caballos de repuesto para las distintas movilizaciones. Los perdieron, ¿eh? Y perdieron todas sus armas, todos sus uniformes, todos sus principales soldados, su artillería. Y José María Benavente llega después a juntarse con Carrera con solamente 150 hombres después de que le han destruido el ejército a Carrera, pero se lo destruye porque Carrera no está. Carrera está a 25 kilómetros del lugar. Si Carrera hubiera estado y quizás hubiera intervenido, la batalla se hubiera ganado, ¿no? Pero los pilló de sorpresa. Bueno, en todo caso, Francisco Ramírez y Estanislao López le ayudan a Carrera a recuperar fuerzas y le pasan tropas chilenas que ellos mismos tenían en Santa Fe y en Entre Ríos. Dice, no, yo tengo chilenos en Entre Ríos. Y el otro le dice, yo también tengo chilenos en Santa Fe, en mi regimiento, así que los vamos a ubicar, los vamos a separar, se los vamos a entregar para que usted los vuelva a reorganizar con José María Benavente, su coronel, y así va a reforzar su ejército de 150.000 hombres, que está muy disminuido, y con eso Carrera aumenta sus fuerzas de 150 a 400 hombres, y más tarde, cuando llega hacia Bustos, hacia Córdoba, donde está el gobernador Bustos, consigue otros 250 hombres más, así que ahí llega como a tener alrededor de 600, 650 hombres, Carrera, con los cuales sigue una serie de batallas futuras, que sería muy largo contar, pero lo que quiero señalar es que había una combinación muy curiosa del directorio del gobierno de Buenos Aires con los portugueses. O sea, estaban traicionando a su propio país para que los portugueses se consolidaran en Río Grande do Sul y en la provincia oriental del Uruguay. Y eran los federales los que se resistían, pero el gobierno de Buenos Aires apoyaba la invasión a Uruguay. Una cosa curiosísima. Incluso el general Changas, portugués, invadió Misiones y destruyó todos estos pueblos que tenían los jesuitas, que eran tan sofisticados, que los jesuitas habían sido expulsados por el rey de España como 40 años antes, ¿no? O 45 años antes, pero quedaban todas estas misiones y todos estos logros extraordinarios que los jesuitas habían logrado en todas estas misiones. Y todas esas misiones son destruidas por el general Changa, un general portugués, que no solo quema los pueblos, sino que asesina a la gente. Una cosa horrible que hacen, ¿no? Así que era muy sorprendente que Buenos Aires estuviera aliado con los portugueses y fuera cómplice de todos estos asesinatos en gran escala que hicieron los portugueses. Cosas que ocurrieron justo antes que Carrera interviniera, porque en esa época Carrera estaba en Uruguay promoviendo las ideas federales. Ahora, el general Lecor, que ocupaba Montevideo, en Uruguay, curiosamente no estaba en contra de Carrera y permitía que Carrera promoviera las ideas federales. Era muy sorprendente esto porque obviamente que los federales estaban en contra de los portugueses y el general portugués que estaba en Montevideo era amigo de Carrera, incluso comían juntos de vez en cuando. Y la razón es que, según los argentinos, lo que estaba haciendo Lecor era promover la división en Argentina, y la división eran las guerras federales. Si Argentina se unía, o lo que después se llamó Argentina, porque en esa época no se llamaba Argentina, pero llamémosla Argentina. Si Argentina se unía, era difícil para los portugueses imponerse. Pero si estaban divididos en estas guerras entre el directorio y los federales, era más fácil para los portugueses imponerse. Por eso es que aceptaron la promoción de las ideas federales que planteaba Carrera. Pero el interés es distinto. El interés de Carrera era derrocar al directorio y derrocar a O'Higgins y San Martín en Chile, porque consideraba que eran gobiernos dictatoriales, arbitrarios, que después de que todos habían luchado por la libertad, habían reemplazado
el régimen español por una dictadura local. Y era contrario a las ideas libertarias que ellos siempre habían buscado. Y por eso que Carrera promueve las guerras federales para derrocar al directorio. Y lo logra, y derroca al directorio. Y más tarde, O'Higgins cae bajo el gobierno de Freire, y más tarde San Martín, después de su encuentro con Bolívar, trata de volver a Chile, no puede volver a Chile porque está muy desprestigiado, tiene mucha resistencia en Chile. Tampoco puede volver a Buenos Aires porque San Martín había sido juzgado en ausencia por no haber recurrido con el ejército de los Andes a defender Buenos Aires. Entonces tenía muchos enemigos en Buenos Aires, tenía otros partidarios. Los federales simpatizaban al final con San Martín por la obra que él hizo de restaurar la libertad del Perú con la escuadra chilena, pero habían demasiadas divisiones dentro de Argentina. Era muy peligroso para San Martín quedarse en Argentina, era muy posible que lo acuchillaran por la espalda en cualquier noche, y por eso que San Martín no se atreve a bajarse en Buenos Aires y se va a Europa y no vuelve más. Varios años después trata de volver, pero llega hasta Montevideo y encuentra tan mal ambiente que vuelve a partir a Europa y no se baja en Buenos Aires. En otras palabras, décadas después, 60 años después, a los argentinos se les ocurre inventar que este personaje, que ni siquiera podía estar en Argentina, era el padre de la patria. Pero curioso, padre de la patria, que ni siquiera podía estar en su tierra porque tenía tanta oposición, ¿no? Bueno, ocurrió algo parecido con O'Higgins. O'Higgins fue expulsado por el ejército de Chile. Hoy día el ejército de Chile admira a O'Higgins y es casi un símbolo. La escuela militar se llama Bernardo O'Higgins. Pero en su época el ejército de Chile expulsó a O'Higgins. Entonces al final las ideas de Carrera se van imponiendo, a pesar de que Carrera es fusilado el año 21. Pero 2 años después cae el gobierno de O'Higgins y cae también San Martín, que se tiene que ir a Europa. Y ya antes había caído por propia mano de Carrera el gobierno de Pueyrredón. En otras palabras, la logia es desbaratada por las ideas republicanas, y las ideas de Carrera, que eran republicanas, y en Argentina eran federales, se imponen. Y Argentina pasa a ser un régimen federal y Chile pasa a ser un régimen republicano. Ahora me dirán, no, pero es que Argentina decayó mucho con todo este caos que le impone Carrera con el federalismo. No, Argentina llegó a ser el país más rico del mundo el año 1895. O sea, en todo el desarrollo de Argentina del siglo XIX, después de todas estas convulsiones iniciales, que eran las guerras federales contra el centralismo de Buenos Aires, Argentina llega a ser un país muy exitoso, tan exitoso que todo el mundo quiere ir a Argentina. Por eso llegan millones de inmigrantes, italianos, españoles, de otros países de Europa, alemanes también. Argentina fue el país más rico del mundo. Fíjate que el año 1895 Argentina es literalmente el país con el ingreso per cápita más alto del mundo, cosa que se nos olvida. Curiosamente estuvimos a punto de tener guerra con Argentina en ese mismo momento, entre el año 1896 y 1902, casi entramos en guerra, hubiéramos entrado en guerra con el país más rico del mundo. Y si bien nosotros hubiéramos ganado la guerra y hubiéramos terminado en Buenos Aires, según creemos, era porque también Chile era un país muy exitoso, no al nivel de Argentina, no teníamos la riqueza argentina, pero habíamos sido un país muy exitoso, con un crecimiento formidable, desde los años 30 hasta los años, no sé, hasta el año 1930. Si la gran crisis de Chile viene con la crisis mundial del año 30 y la decadencia posterior. Chile va decayendo después del año 30 al 73. Pero esa decadencia, ya lo hemos dicho tantas veces, se restaura con el gobierno militar, que transforma a Chile y lo lanza a un rápido crecimiento, a pesar de que tiene la crisis del 81, que es una crisis mundial, y después vuelve a crecer y vuelve a ser el país más rico de Iberoamérica, con el impulso que le da el gobierno militar. Tremenda exposición, mi estimado Daniel. 1 hora con 15 minutos. Usted... Muy largo. Usted siempre me dice, hagámoslo más corto, pero usted se entusiasma tanto como nosotros escuchando y usted contando la historia. Así que, estimado amigo, altamente agradecido por todo esto. Y aquí vemos una serie de cosas, de traiciones,
de ansias de poder, de una serie de situaciones interesantes que ocurren durante todo este proceso. Y creo que hasta los días de hoy se siguen viendo, así que... Fíjate que los historiadores argentinos tratan de esconder a Carrera y el rol que él tuvo en las guerras federales. Sin embargo, en Santa Fe, en Rosario, en Entre Ríos, se han hecho unas ceremonias que ha sido invitado al Instituto Carrera, muy grande, donde Carrera es un personaje heroico y central en la historia argentina de las provincias, no de Buenos Aires, porque Buenos Aires escribe la historia oficial, pero las provincias, Santa Fe y Entre Ríos sobre todo, reconocen a Carrera como un personaje máximo en el proceso federal que fue exitoso hasta el punto que llegaron a tomarse Buenos Aires. Algún día Carrera va a ser un héroe argentino cuando estas ideas federales de las provincias se sobrepongan a esta historia oficial manipulada que estaba hasta ahora siendo manejada por, sobre todo, Buenos Aires. Claro que sí. Estimado Daniel, altamente agradecido, amigo mío, por tu tiempo y por todo este cúmulo de conocimientos que nos vienes a entregar los días miércoles. La gente me pregunta y me dice, oiga, ¿y usted por qué no interviene? ¿Por qué no habla? No, si el invitado es Daniel, no soy yo. Y en realidad a nosotros nos gusta que nuestros invitados expongan sus puntos de vista y por supuesto lo que ellos quieren dar a conocer. Y nosotros estamos siempre atentos, mi estimado Daniel, a escuchar con mucha atención lo que tú nos expones semana a semana. Así que, amigo mío, un tremendo abrazo, bendiciones y que a ver si nos podemos ver el próximo fin de semana, a lo mejor el otro miércoles, a lo mejor con una sorpresa especial. Claro, por ahí vamos a hablar de Donald Trump para eso, ¿no? Así es. Con una experta. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Así Muy que bien. vamos a ver, Daniel. Un tremendo abrazo, amigo mío. Igualmente. Bendiciones. Bien, amigos, teníamos ahí la participación de Daniel Prieto Vial, como todos los miércoles, pero yo quiero nuevamente decirle a la gente que está abierta la posibilidad de unirse al canal. Ahí dice unirse al canal, abajito al lado de suscriptores, y los que se unen van a ir apareciendo, ¿cierto?, con otro color en el chat. Aquí, por ejemplo, tenemos a Meliana. Meliana aparece en color verde en el chat y aparece con ese símbolo al ladito, ¿ah? Para que ustedes sepan. Ahí está Meliana y los que se han ido conectando lo sabemos perfectamente porque van a aparecer con una marquita ahí, que es ese símbolo redondo que está al lado, para que ustedes sepan. Igual que, por ejemplo, Juana Concha también es miembro, por lo tanto aparece con el redondito ahí al lado y una especie de S, para que ustedes sepan. Vamos saludando a los miembros del canal. ¿Quién más está? Acabo de ver, está Meliana, está Floridor. Floridor, miren, también está con el circulito con la S de seguidor, ¿cierto? Y teníamos, hoy día se unió, ¿cierto? Vimos los simbolitos de las tres personas. Vamos a saludar a quienes también nos visitan desde el extranjero, o sea, están desde los Estados Unidos de Norteamérica, conectados desde El Salvador también. Así que un tremendo abrazo para todas las personas que nos están visitando y nos están viendo desde el extranjero. Tenemos gente que nos está viendo desde Guatemala, por supuesto, desde El Salvador, desde Colombia, desde Ecuador, Estados Unidos. Hay gente de República Dominicana, hay gente que está inclusive en España mirando el programa hasta ahora, alta hora de la mañana. Así que, Dorina Rabarales, un tremendo abrazo también por estar visitándonos aquí en el canal y esperamos tenerte permanentemente como asidua seguidora de las transmisiones. Estimados amigos, espero que el programa le haya sido de su agrado. Espero que a veces los programas que son más culturales, de conocimiento, son más densos,
Y no es mucha la gente que sigue los programas, a la gente le gusta lo más superfluo, lo más light. Ojalá ustedes saben lo que yo pienso, pero no voy a decir nada. Oiga, ya, y en realidad, Yamil, oh, por supuesto, sí, Yamil con su grito de guerra, lo vi, dije que lo iba a poner, le iba a poner. No hay un problema, ahí está. Es como si dejen de respirar, pues así es. Oye, estimados amigos, saludamos, como digo, a quienes se unieron apoyando al canal y también saludamos a toda la gente que nos está viendo en directo, por supuesto. Oye, también para la guarnición grandoniana, ya me estará haciendo recuerdo porque hoy día el alemán me atacó y no me acordé. Pero bueno, va el saludo para la guarnición grandoniana y para los zurditos tales por cuales también. ¡Guarnición! ¡Buenos días! Claro que sí. Y de esta manera terminamos el programa del día de hoy, estimados amigos. Gracias por estar, gracias a todos los que se unieron y nos vemos mañana, por supuesto, en una nueva transmisión en la mañana. No sé a qué hora va a ser, pero en la mañana, ¿no? Yo creo que va a ser a las 7:30 normal. Después a las 9 grabamos con el monedero lleno y a las 11 estamos saliendo al aire en el canal de El Monedero Lleno, desde España, desde Inglaterra, otra voz, desde Inglaterra. Nos despedimos con nuestra frase habitual de siempre. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Firmes y adelante por Chile siempre. Vamos por un gobierno de recuperación nacional. No se olviden que todos somos importantes y que los buenos somos más. Que Dios Todopoderoso proteja y bendiga a Chile. Que Dios Todopoderoso proteja y bendiga a todos los chilenos. Que así sea y así será. Gracias por estar. Bendiciones a todos ustedes. Buenas noches. Chile que nunca se expira.